Bienvenidos. En esta ocasión, la presentación abordará el tema de cinemática. La cinemática es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen, es decir, sin analizar las fuerzas involucradas. Nos enfocamos únicamente en describir cómo se mueven los cuerpos. A continuación, desarrollaremos el siguiente contenido. Comenzaremos con el concepto de punto o marco de referencia, luego definiremos el movimiento rectilíneo y su significado. Posteriormente, analizaremos las nociones de posición, desplazamiento y distancia recorrida. También distinguiremos entre rapidez y velocidad, para finalmente hablar sobre la velocidad promedio y la velocidad instantánea, así como los diferentes métodos para calcular cada una. Para comenzar, hablemos del punto o marco de referencia. Este concepto es fundamental, ya que necesitamos de él para poder definir cualquier tipo de movimiento. Sin un marco de referencia, no es posible determinar si un objeto se encuentra en movimiento o en reposo. De hecho, el movimiento es siempre relativo, lo que significa que depende del punto de vista desde el cual se observe. Supongamos, por ejemplo, que una persona corre hacia la derecha, como se ilustra en la pantalla. Si no existiera un punto de referencia, en este caso, el árbol, o si la cámara que registra el movimiento se desplazara junto con la persona, realmente no podríamos apreciar el desplazamiento. Desde la perspectiva de la cámara, la persona parecería estar quieta. Otro ejemplo cotidiano es el movimiento dentro de un vehículo. Cuando viajamos en un automóvil en movimiento, observamos a través de la ventana cómo los objetos exteriores, como postes, árboles o edificios, parecen desplazarse hacia atrás. Esa percepción es la que nos indica que nosotros mismos estamos en movimiento. Sin esos elementos que actúan como marco de referencia, no podríamos afirmar que realmente nos estamos desplazando. Un tercer ejemplo. Imagine que va en un tren y tiene enfrente otro tren. Si su tren comienza a moverse lentamente, es posible que no pueda distinguir si es su tren el que se mueve o el otro. Necesita un punto fijo, como el andén o el suelo, para determinar con certeza quién se está moviendo. Por ello, resulta imprescindible contar con un punto o marco de referencia que nos permita determinar hacia dónde y cómo nos movemos. En la mayoría de los problemas de cinemática, utilizaremos como marco de referencia el suelo o un sistema de coordenadas fijo. En el contexto de la cinemática, específicamente en la asignatura de Introducción a la Física, nos centraremos inicialmente en el movimiento rectilíneo. ¿Qué significa esto? Rectilíneo proviene de la palabra recta, y se refiere a que el movimiento se ejecuta a lo largo de una sola línea recta, sin curvas ni desviaciones. En un plano bidimensional disponemos de dos ejes principales. Uno horizontal, que normalmente llamamos eje X, y otro vertical, que llamamos eje Y. Por lo tanto, los objetos podrán moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, a lo largo del eje horizontal, hacia arriba y hacia abajo, a lo largo del eje vertical. Es importante señalar que, en movimiento rectilíneo, el objeto no cambia de dirección. Siempre se mantiene sobre la misma línea. Ejemplos claros de movimiento rectilíneo son un automóvil desplazándose sobre una calle completamente recta, una pelota que cae verticalmente desde una altura, o un ascensor cuyas únicas posibilidades de movimiento son ascender o descender. También podemos mencionar un tren moviéndose sobre rieles rectos o una persona caminando en línea recta por un pasillo. En todos estos casos, la trayectoria es una línea recta, lo que simplifica enormemente el análisis matemático del movimiento. Ahora definamos tres conceptos fundamentales que suelen generar confusión: posición, desplazamiento y distancia recorrida. Es muy importante diferenciarlos correctamente. Posición. La posición es la ubicación de un objeto dentro de un plano o a lo largo de una línea recta en un instante de tiempo determinado. Para expresar la posición, necesitamos un sistema de coordenadas y una unidad de medida, como metros o centímetros. Por ejemplo, podríamos decir que un automóvil se encuentra en la posición 5 metros a la derecha del origen. Desplazamiento. El desplazamiento se define como el cambio de posición que experimenta un objeto entre dos instantes de tiempo. Se calcula mediante la resta entre la posición final y la posición inicial. Matemáticamente lo expresamos como
Desplazamiento igual a posición final menos posición inicial. El desplazamiento es una cantidad vectorial, lo que significa que nos indica no solo cuánto se movió el objeto, sino también hacia qué dirección. Puede ser positivo, negativo o incluso cero. Distancia recorrida. La distancia recorrida, también llamada trayectoria o camino recorrido, corresponde a la suma de todos los pequeños desplazamientos efectuados a lo largo del movimiento. Es una cantidad escalar, es decir, solo tiene magnitud y siempre es positiva o cero. Para entender mejor la diferencia, pongamos un ejemplo concreto. Imagine que una persona sale de su casa, camina 5 metros hacia la derecha hasta una tienda, y luego regresa caminando los mismos 5 metros hacia la izquierda hasta volver a su casa. La posición inicial es la casa. La posición final también es la casa. El desplazamiento total es posición final menos posición inicial, es decir, 0 metros. La persona comenzó y terminó en el mismo lugar. Sin embargo, la distancia recorrida es de 10 metros. 5 metros de ida más 5 metros de regreso. Este ejemplo evidencia algo muy importante. Es posible haber recorrido una distancia considerable sin que exista un desplazamiento neto. Por eso, en física, no podemos usar estos términos como sinónimos. Otro ejemplo. Si una persona camina 3 metros hacia la derecha y luego 4 metros hacia la derecha, su desplazamiento total es de 7 metros hacia la derecha, y su distancia recorrida también es de 7 metros. En este caso coinciden porque nunca cambió de dirección. Abordemos ahora uno de los temas que más confusiones genera en los estudiantes: la diferencia entre rapidez y velocidad. En el lenguaje cotidiano usamos estas palabras como sinónimos, pero en la física tienen significados completamente distintos y no son intercambiables. Velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. Esto implica que posee dos componentes: una magnitud, un número con una unidad, y una dirección o sentido. No es lo mismo decir que un objeto se desplaza 5 metros por segundo hacia el norte, que 5 metros por segundo hacia el sur. Aunque la magnitud sea la misma, la velocidad es diferente porque la dirección cambia. La velocidad se define formalmente como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Es decir, es la relación entre el cambio de posición, el desplazamiento, y el intervalo de tiempo durante el cual ocurre ese cambio. Esto nos indica qué tan rápido varía la posición de un objeto a medida que avanza el tiempo y hacia dónde lo hace. Por ejemplo, si un automóvil viaja 100 metros hacia el este en 5 segundos, su velocidad sería de 20 metros por segundo hacia el este. Rapidez. La rapidez, en cambio, es una cantidad escalar. Esto significa que únicamente tiene magnitud, sin dirección ni sentido. La rapidez no nos dice hacia dónde se mueve el objeto, solo nos dice qué tan rápido lo hace. En términos prácticos, la rapidez corresponde al valor absoluto o módulo de la velocidad. Es decir, si tenemos una velocidad de 15 metros por segundo hacia la derecha, la rapidez es simplemente 15 metros por segundo. Si la velocidad es de 15 metros por segundo hacia la izquierda, la rapidez sigue siendo 15 metros por segundo. Un ejemplo cotidiano. El velocímetro de un automóvil marca la rapidez, no la velocidad. Cuando usted conduce y el indicador muestra 80 km por hora, eso es la rapidez. El velocímetro no le dice si va hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Solo le dice qué tan rápido se mueve. Para conocer la velocidad, usted necesita además saber la dirección. Otro ejemplo. En una pista circular, un corredor puede tener una rapidez constante de 10 metros por segundo, pero su velocidad está cambiando continuamente porque la dirección cambia en cada punto de la curva. En un movimiento rectilíneo, en cambio, la dirección se mantiene constante, por lo que la velocidad solo puede cambiar en magnitud o en sentido. Para finalizar, repasaremos los conceptos de velocidad promedio y velocidad instantánea. Aunque ambas se refieren a la velocidad, representan ideas diferentes y se calculan de distinta manera. Velocidad promedio. La velocidad promedio se calcula considerando únicamente las posiciones final e inicial de todo el recorrido y el tiempo total empleado. Es un promedio general que no nos dice lo que ocurrió en cada instante intermedio. La fórmula es: velocidad promedio igual a desplazamiento total dividido entre tiempo total.
Por ejemplo, si un automóvil viaja de una ciudad a otra, distante 120 kilómetros, y tarda 2 horas, su velocidad promedio es de 60 kilómetros por hora. Esto no significa que haya ido siempre a 60 kilómetros por hora. Pudo haber ido más rápido en algunos tramos y más lento en otros, o incluso haberse detenido. La velocidad promedio solo nos da un valor global. Existen 3 enfoques para calcular la velocidad promedio. Método gráfico. Si tenemos una gráfica de posición contratiempo, la velocidad promedio corresponde a la pendiente de la recta secante que une los puntos inicial y final de la curva. Método algebraico o por ecuación. Si disponemos de una función o ecuación de posición en función del tiempo, podemos evaluar la posición inicial y final y aplicar la fórmula directamente. Método tabular. Si los datos provienen de una tabla con valores de posición y tiempo, simplemente identificamos los valores iniciales y finales y realizamos el cociente correspondiente. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea, en cambio, nos indica la velocidad en un momento específico o en un punto particular de la trayectoria. Es la velocidad que marca, por ejemplo, el velocímetro de un automóvil en un instante dado, o la velocidad que tiene una pelota justo en el momento en que sale disparada. Mientras que la velocidad promedio nos da una visión general de todo el movimiento, la velocidad instantánea nos permite conocer con precisión qué ocurre en cada instante. También contamos con 3 enfoques para calcular la velocidad instantánea. Método gráfico. Requiere tener una gráfica de posición contratiempo. La velocidad instantánea en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, trazamos una línea que toca la curva en un solo punto y calculamos su pendiente. Método aproximado. Consiste en tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños alrededor del instante que nos interesa, calculando la velocidad promedio en esos intervalos. A medida que el intervalo se reduce, el valor de la velocidad promedio se acerca cada vez más al valor de la velocidad instantánea. Este es el principio fundamental del cálculo diferencial. Método analítico. Este método involucra herramientas matemáticas más avanzadas, específicamente la derivación. Si conocemos la función de posición en función del tiempo, la velocidad instantánea es la derivada de esa función con respecto al tiempo. Por ejemplo, si la posición es igual a 5t al cuadrado, la velocidad instantánea sería 10t. Es importante destacar que, en un movimiento con velocidad constante, la velocidad promedio y la velocidad instantánea son iguales en todo momento. En cambio, cuando la velocidad varía, estos dos valores pueden ser muy diferentes.